La herencia bíblica es sumamente importante. Voy a ir rapidito sobre lo que ya dije el domingo pasado, así que los que no hayan estado el domingo pasado y solo van a oír los encabezados prácticamente, pueden escucharlo a la explicación y las preguntas que hubo durante la reunión. En primer lugar, dijimos que la herencia está compuesta de 3 partes. Dale, por favor, voy a ir diciendo lo que está ahí. Dios desea que seamos coherederos con Cristo. Eso es sumamente importante. De nada nos sirve nacer de nuevo si no seguimos al siguiente paso de ser coherederos. Y no todo el que nace de nuevo es heredero. ¿Por qué? Porque en primer lugar es a través de la administración de las cosas que se decide nuestra herencia. Si solo somos oyentes pasivos, difícilmente vamos a tener mucha herencia. Sigamos. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Qué está diciendo ahí? Que nos va a entregar, que les va a entregar en herencia solo lo que puedan administrar. La herencia bíblica es en primer lugar tangible e intangible. Eso es lo que vamos a hablar hoy. En segundo lugar, es condicional. Esto es sumamente importante. O todos hijos o todos centenados es de la humanismo, es de la carne. La Biblia condiciona a quién se le da la herencia. Dios puso condiciones para heredar la tierra. Leamos. Dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Ahí está la condición. Personas que caminan en el temor de Jehová. Su descendencia heredará la tierra. ¿Quién es bienaventurado? Los humildes. Ellos heredarán la tierra. Entonces está condicionada la herencia. Nosotros tenemos que obedecer a Dios y condicionarla. Y noten que la condición mayor está en los hijos. Este texto es sumamente importante, porque aquí Dios dice claramente que yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel y para siempre, como hablé a David tu padre. Hay palabra de Dios, pero noten cómo comienza: si tú anduvieres delante de mí. Entonces el hecho de que Dios dé una palabra no automáticamente garantiza que se va a cumplir, porque hay una condición. Entonces no es de que como Dios le dijo a David siempre va a haber, y es obvio que no lo hubo. Pasaron años y años y años de que no lo hubo. Sigamos. Otra cosa importante es entender que la herencia implica continuidad. Eso es básico. ¿Para qué dejamos herencia a nuestros hijos? Porque es nuestra obligación. Es en parte, pero eso es muy limitado a este mundo. Si creemos en el reino de Dios, todo lo que hagamos debe de apuntar hacia ir a la meta del reino. ¿Y quién va a continuar esa misma meta y visión de ir al reino? A ese es al que le dejamos herencia. Prueba de ello es que dice la Escritura que en el diseño de Dios cuenta más la fidelidad y obediencia que la relación natural. Noten eso. El siervo, el criado, el empleado, uno que es de otra tribu, diligente, prevalecerá sobre el hijo de sangre, de casa, que no honra a su padre, que no está dando la visión del padre, y con los hermanos participará de la herencia. Y aclaramos en la plática anterior que aunque para nosotros el cuate sea siervo, criado, empleado, extraño, es también hijo de Dios. Y el dueño de todo es Dios. Y Dios quiere que se le pase la herencia a los que están estableciendo su reino. No, es que es mi hijo. Ah, sí, pero el otro también es mi hijo, dice Dios. Y este no hace la voluntad, este no está caminando, este otro sí. Entonces se le deja la herencia al que sigue con la continuidad del evangelio del reino. Y el tercer elemento de la herencia bíblica es el fideicomiso en vida. Y aquí sí ya paremos a enfocarnos en lo intangible. ¿Se acuerdan que dije que lo principal era lo intangible versus lo tangible? Lo tangible es el dinero, las casas, el negocio, todo lo que le podemos dejar a nuestros hijos. Pero lo intangible es la herencia que ni el diablo, ni el Estado, ni la muerte pueden robar. ¿Cuál es esa característica de lo intangible? Escoger buena reputación en lugar de grandes riquezas. Lo que Dios nos ha dado es su nombre. Recuérdense que nosotros vamos en su nombre. Estamos comisionados a actuar en su nombre.
Entonces llevamos el nombre de Jesús. Y si queremos realmente honrarle, tenemos que caminar con ese buen nombre de Jesús. Escuché a un gran maestro enseñar sobre los 10 mandamientos. Y cuando llega el mandamiento de no tomarás el nombre de Dios en vano, él decía, mire, escuchemos bien, porque fíjense, dice, porque Dios no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Pero entonces dice, si vamos a hacer la aplicación de que, oh my God, oh gosh, oh Jesus, o algo así, ya es tomar el nombre de Dios en vano, ninguno de nosotros nos salvamos, ninguno de nosotros sería inocente, dice. ¿Y cómo es que sí perdona al adúltero, al asesino, pero no perdona al que diga una expresión así como basura? Dice, no, la misma lógica nos dice que no puede ser que esa clase de pecado sea el más grave. Lo que la Biblia dice ahí no es no tomarás, sino que no llevarás el nombre de tu Dios en vano. En otras palabras, la representatividad. ¿Por qué? Porque si yo estoy aquí como un representante de Dios y empiezo a hacer cosas vanas, mentiras, exageraciones, Dios no me dará por inocente. Prueba de ello, Señor, Señor, en tu nombre nunca os conocí. Entonces, el buen nombre es más importante, dice la Escritura en Proverbios 28:6. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. El buen nombre es la integridad. Caminar en integridad es honrar a Dios. De más estima es el buen nombre que dan muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Yo me regocijo cuando cuento el testimonio de mi papá. Yo me fui rencor en mi corazón a mi papá. Yo pensaba que mi papá era un hombre muy enojado, muy tacaño y todo lo negativo que yo pensaba de mi papá. Y yo no sabía nada de mi papá hasta que mis hermanas me contaron ya años después, yo de cristiano, que mi papá había sido un huérfano, que no tuvo más que la educación de primer grado de primaria, que los parientes con los que vivió se aprovecharon de él como criado y todo, y que él fue un hombre que tenía resentimiento, amargura en su corazón con sus mismos familiares, y aún así nos sacó adelante a todos. Y podíamos llegar a una tienda y pedir fiado y solo decían, son hijos de Macario, dáselo. Entonces él ejemplificó el buen nombre, la buena reputación entre los que lo conocían. Y cuando entendí eso de mi papá, me sentí tan honrado, tan orgulloso del hombre que fue mi papá, al cual yo malinterpreté de tantas maneras. Y desde entonces busqué también tener ese buen nombre, como vamos a ver, porque mejor es la buena fama, el buen nombre, que el buen ungüento. ¿Y por qué? Porque necesitamos el nombre para toda transacción de negocios. Anteriormente no habían abogados y no había tanto papelería. Era un asunto de buena reputación, de dar la palabra, que tú sí seas sí y tú no seas no. Y eso debiese seguir siendo para nosotros lo más importante. Tristemente que ahora entre mismos hermanos de la iglesia no se puedan hacer negocios si no se llena un papel. ¿Por qué? Porque ya no hay el buen nombre y la buena fama. Y no se entiende pues que eso es contradictorio al mandamiento de llevar el nombre de Cristo, el nombre de Dios, en vano. Si nos llamamos por su nombre, cuidemos de actuar bajo sus principios. De lo contrario, estamos cometiendo un pecado por el cual Él no dará por inocente al culpable. A pesar de que hicieron grandes milagros, hicieron grandes señales, dice que las hicieron en su nombre. Pero Él no los toma, no los dará por inocentes. Nuestra reputación definitivamente se refleja en nuestros padres. Dice, el que guarda la ley es prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Ok, tenemos que, en reglas de interpretación hemos dicho que necesitamos entender la Biblia en español, implicando qué significó para los oyentes originales. Está diciendo ahí que no nos juntemos con los que comen mucho, ya me fregué. No porque todos ustedes comen mucho, desde luego. No, si estuviera hablando de la glotonería material, obviamente la glotonería es pecado, pero una vez más, no es un pecado tan grave como
el adulterio, el asesinato, ¿verdad? Entonces, ¿por qué está diciendo esto? Porque en el contexto bíblico tenemos que entender esto. ¿Dónde estás? Filipenses 3, 18 y 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Paro ahí, aunque sigue. Cuyo Dios es el vientre. ¿Han visto algún Dios que sea una estatua de un vientre ahí? No. Entonces, ¿qué está diciendo? A Dios gracias, la revelación progresiva. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Una vez más, personas, ¿qué? ¿Cuál es la palabra para que se dedican solo a lo material? Materialista, claro. Personas que solo están preocupados de la ropa, de la casa, del carro, de esto y de lo otro. Esos son aquellos cuyo Dios es el vientre. Esos son los glotones. Lo que está diciendo entonces ahí es los materialistas. El que anda con materialistas no honra a su Padre, no tiene continuidad del mensaje de santidad, el mensaje del reino, el mensaje del buen nombre. Eso es lo que está diciendo. La otra cosa también es que necesitamos del buen nombre, porque eso es lo que le pasamos a nuestros hijos, es la herencia más grande que le pasamos a nuestros hijos. Mi papá, insisto otra vez, solo tenía una casita en la zona 5 y éramos 9 vivos cuando él ya murió, y él quería que o todos hijos o todos entrenados, o sea que se había que dividir la casita en 9. ¿Verdad? Y así lo hicimos. Se vendió la casa y supuestamente nos repartimos la novena parte cada uno de los hijos. Pero aunque él no lo sabía en aquel entonces, digo, nos dejó el buen nombre. Nos dejó el buen nombre. Don Maco, un hombre con defectos, un hombre con vicios, un hombre con un montón de cosas malas, pero con una buena reputación. Un hombre que nos dejó un buen nombre. No nos avergonzamos entre los que lo conocieron. No nos avergonzamos de que digan que somos hijos de Don Maco. Por el contrario, qué triste. A veces cuando hay una persona íntegra, una persona buenísima, ¿verdad? Fulano dice, sí, pero ¿sabes quién es su padre? Y entonces el buen nombre a veces le roba a los hijos la oportunidad y la reputación y la oportunidad. Van a ver, solo con la oportunidad. Hay una oportunidad, pero sí parece muy fulano. Y entonces la Biblia advierte que los hijos no deben de llevar los pecados de los padres ni los padres de los hijos. Pero la buena reputación, el buen nombre, es algo. Uno con el que honramos a nuestros padres y otro con el que bendecimos o maldecimos a nuestros hijos. Entonces es sumamente importante el buen nombre. Noten, por encima de todo, comencé diciendo que es el elemento indispensable para garantizar la herencia que ni el Estado ni la muerte pueden robar. Miren estos ejemplos. Y mientras él estaba contando, este es el criado de Eliseo, contándole al rey las historias. El rey quería saber de los milagros que hizo Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Déjenme parar ahí. Eliseo le dijo a esta mujer, se recuerda que ella lo atendía siempre que él llegaba, y se murió su hijo. En primer lugar, ella no tenía hijos y ya le dijo que iba a tener hijo y tuvo hijo. Luego se murió el hijo y Eliseo fue y Dios lo resucitó a través de Eliseo. Pero Eliseo le dijo a esta mujer, mira, viene una gran hambre y una gran sequía, váyanse de aquí. Y ella se fue, abandonaron todo y se fueron. Pero ahora que ya pasó todo eso, él viene de regreso y va ante el rey para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giesi, rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando al rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de su tierra desde el día que dejó el país hasta ahora, por la buena reputación. En 2 Samuel 9 del 1 al 7. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Por el buen nombre de Jonatán, por la buena actitud de Jonatán, su hijo no perdió la herencia. ¿Se recuerdan? Y era un inválido,
¿verdad? Que no podía caminar. Un lindo ejemplo, ¿verdad? Porque caminar es la conducta de vida. Un hombre que no podía valerse por sí mismo y lo hereda todo lo del rey Saúl. Le devuelven todas las que eran las tierras del rey Saúl. Aún en Primera de Reyes 11, 12 y 13. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Eso es cuando Dios le está advirtiendo ya a los hijos de David que ya no va a continuar el reino. Ellos no han mantenido el buen nombre de su padre, pero por amor del buen nombre de su padre no lo destruye totalmente. Entonces, el buen nombre es el valor intangible más grande que debemos, no que podemos, que debemos pasar a nuestros hijos. El buen nombre, la buena reputación, porque también estamos llevando el nombre de Dios. No lo llevemos en vano. Actuemos conforme a su verdad. Y asegurémonos de que nuestra meta es establecer el reino de Dios y su justicia. Nuestra meta como padres es que dejamos herencia a los hijos y a los hijos de los hijos. Pero no automáticamente porque son hijos y nietos, sino porque entienden el evangelio del reino y hay continuidad en el propósito. Por eso es que es tan importante que como padres enseñemos a nuestros hijos. Porque si no les enseñamos nosotros y van a cualquier otra congregación o cualquier otro lado y no están oyendo el evangelio del reino, no le van a dar continuidad. Y eso es un factor determinante. Ahora miren, esto tan lindo, ni cuenta me había dado yo cuando empecé con este estudio, que estaríamos celebrando la Semana Santa, porque yo ni coco con las fechas, pero bueno, noten lo que dice aquí Gálatas 4, del 4 al 7. Sigo como la herencia intangible y la herencia del buen nombre y el por qué Dios quiere que entendamos la herencia. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El cumplimiento del tiempo no fue cuando Jesús nació, fue cuando Jesús, el hombre adulto, empezó su ministerio. Si ustedes se dan cuenta, el cumplimiento de las profecías dice, porque un niño nos es nacido y la ciudad sentada en tinieblas vio gran luz. Cuando ya llegamos a la explicación en el Nuevo Testamento, dice que cuando Jesús llegó a tal lugar, se cumplió esa palabra. No cuando el niño nació, sino que cuando Jesús el hombre llegó. Entonces, cuando viene el cumplimiento del tiempo, cuando ya Dios mandó a su Hijo a cumplir el ministerio, es cuando empieza. Y ahora noten, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Este primer paso es lo que la gran mayoría de la iglesia tiene, la redención de las personas, que se arrepientan, que reconozcan que son pecadores, que Jesús es el Salvador y sean redimidos. Eso es lo que la gran mayoría de la iglesia tiene como meta. Pero si seguimos leyendo en español, noten que dice ¿a fin de qué? Y al leer en español quiere decir que va a redimir a las personas con un propósito. El propósito no es redimirlas. Redimirlas es un paso, un medio para. ¿Me doy a entender? Nacer de nuevo es solo un medio para ver y entrar al reino. Nacer de nuevo no es la meta. Lo hemos dicho tantas veces y aquí lo pone Pablo todavía más claro. Dice que nos redime a fin de qué. ¿A fin de qué? ¿Y cuál es el fin? Recibiésemos la adopción de hijos. Bueno, ¿y no somos hijos al nacer, pues? Sí, claro. Al nacer de nuestro papá y nuestra mamá somos hijos. ¿Verdad? Y al nacer de nuevo somos hijos de Dios. Hasta el sentido, entre comillas, biológico. Y esto es sumamente importante que lo captemos. Nosotros estamos todavía en un mundo que no hemos renovado todo nuestro entendimiento y nuestro corazón y nuestra mente se oponen muchas veces a la palabra de Dios. Y en el sentido de familia es donde más fuerte estamos.
mi papá y mi mamá, mis hijos, sangre de mi sangre. Es lo que, no me recuerdo qué cómicos guatemaltecos de mis tiempos, por allá se me olvidó el nombre, que cuando viene uno y le dice, me queda un saco de carne, ¿qué dice? ¿Viste lo que hiciste? ¿Qué dice? Mataste sangre de tu sangre. Bueno, pues algo así estamos nosotros, porque es mi hijo, el de mi sangre. No, de un solo linaje ha creado a toda la humanidad. Y las funciones que tenemos en este planeta Tierra no son las que van a definir nuestra, no son las que vamos a tener en la eternidad. Lo lamento mucho, pero eso de que al fin voy a ver a mis seres queridos y todo, Dios mediante sí, pero no los voy a ver como, voy a ver a Brandon, mi hijo, a Joana, mi hija. No. Esas son relaciones temporales, circunstanciales, por así decirlo. Entonces, ese es el nacer de nuevo. Ese es el nacer biológicamente. Pero aún el concepto de la adopción bíblica era que los mismos padres que daban a luz a los hijos, cuando estos manifestaban obediencia y que entendían la visión, los mismos padres los adoptaban. Es una gran diferencia entre un hijo que es adoptado y un hijo que simplemente nació. No quiere decir que es un perdido, no quiere decir que no se ama, todo igual, pero manteniendo una visión, se tiene que buscar a aquellos que van a ser parte de esa visión. Y por cuanto sois hijos, continúa diciendo Pablo, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿A quiénes les envió el espíritu de su Hijo? A los que fueron adoptados, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces volvemos a la herencia bíblica, puesto que es condicional, puesto que es tangible e intangible, y puesto que es un fideicomiso en vida. Dios lo da a aquellos que reconoce como hijos, que adopta como hijos. Efesios 3:3 en adelante. Pablo nos va a decir ahorita un misterio. Ya lo hemos estudiado antes, pero miren qué bonito en el contexto de la herencia. Que por revelación me fue declarado el misterio, no un misterio, sino que el misterio, el meollo del asunto. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. No mi entendimiento, sino que mi conocimiento. ¿Cuál es la diferencia? Yo entiendo que puede ser así. No es de que entiendo. Yo conozco que debe ser así. Es más que entender, conocer. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál es ese misterio, Pablo? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Quiere decir eso que ahora los gentiles también son participantes con Israel. No. Ahí no está mencionando a Israel para nada. Está diciendo que los gentiles, desde un principio, son los que Dios tenía en mente para que sean coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y en el Antiguo Testamento no hay ningún cuerpo. El cuerpo es hasta que Jesús viene y Dios le prepara cuerpo. Y Él dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Y los gentiles son parte de ese mismo cuerpo. Del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Déjenme regresar aquí, porque en Facebook me están preguntando de dispensación. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos.
La dispensación significa el trato, la administración. En este momento, ¿cómo se está dispensando el reino? No es que hayan 7 dispensaciones, sino que es el mismo reino siendo tratado en diferentes formas de acuerdo a los tiempos y las estaciones y las circunstancias, en la revelación progresiva de traer a Cristo, el heredero, y que puedan los gentiles ser copartícipes con él. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de su pueblo santo Israel. No. Sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Escuché un debate entre 2 personajes. Uno de ellos era la convención de los premilenianistas, de los futuristas, de los dispensacionalistas, y tuvieron un debate con uno que era post, ¿verdad? Y entonces él en un momento se enfureció y dijo: sabía que venía a la jaula de leones, a la cueva de leones, pero no sabía que los leones iban a ser tan feroces. Pero los argumentos que él presenta son bíblicos, mientras que nosotros presentan argumentos tomando textos bíblicos y seguramente históricos, pero ignorando el contexto del reino de Dios, ignorando estos conceptos de que siguen dándole a Israel el lugar que no tiene, y por eso es que distorsionan todas las demás escrituras. Entonces, lo primero y fundamental que hay que entender es el concepto de la adopción, porque recuérdense que dice Pablo que somos adoptados con el fin de que recibamos herencia. Así que necesitamos entender la adopción bíblica para entender mejor la herencia bíblica. ¿Qué significaba la adopción? Pablo usaba, al igual que Jesús usaba lo conocido para explicar lo desconocido, lo material para explicar lo espiritual. ¿Qué significaba la adopción en el tiempo de los romanos? Lo primero y fundamental es que él tenía el concepto llamado patria potestas. O sea, la patria potestad era el poder absoluto del padre sobre su familia. Esto es importante entenderlo. Cuando Pablo dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, se lo dice al Padre, el que tiene la patria potestad. Una potestad, aún la potestad de quitarle la vida, de declararle que lo mate. Entonces, obviamente, cuando se le está hablando al que tiene autoridad soberana, si él cree, toda la familia cree. Pero esos textos los sacan de contexto y le dicen a un hijo, le dicen a una esposa: usted crea, jovencito, usted crea, hermana, y será salvo de su familia. No, el hijo y la mujer no tienen la patria potestad. ¿Ven? Por eso es importante entender los contextos de las escrituras, para no tergiversarlas y estar sacando un montón de especulaciones que no tienen base bíblica. Esa patria potestad era tal que solo la muerte del padre los libertaba de su potestad. El hijo, aunque en nuestros días al llegar a los 18 años o acá en Guate, ya es el mayor de edad y se es libre de la potestad de los padres. Pero en el concepto romano, que es el que Pablo está usando para explicar la adopción nuestra, la patria potestad se perdía solo cuando se moría la potestad. Mientras el padre estaba vivo, tenía autoridad sobre los hijos. Conceptos de clan y de tribus y de todo eso. Okay. Había 2 pasos básicos en el proceso para adoptar, los cuales se hacían ante 7 testigos. Esto es importante. La adopción romana no era de bebés. La adopción romana era precisamente pensando en la continuidad. Entonces, cuando un personaje romano tenía solo hijas o no tenía hijos, adoptaba a un hombre que pudiera darle la continuidad a su legado. De hecho, los
del Senado dicen que del 8 al 9% de los miembros del Senado eran hijos adoptivos. Llegaron ahí no porque nacieron, por así decirlo, en la familia real o en familia de sangre azul, sino porque los adoptaron. Entonces, solo para que nos vayamos dando cuenta el por qué Pablo está usando este concepto de la adopción para ilustrarnos lo que es cuando Dios nos adopta como hijos. Esto sí se aplica bien a Dios, porque nunca nos salimos de su potestad, ¿verdad? Él es soberano, puede decidir lo que quiera con nosotros. Esa es la patria potestad. Y de aquí a que se muera nuestro Padre, entonces quiere decir ese elemento siempre. Por eso ya no vivimos, dicen que para que ya no vivamos para nosotros, sino que para aquel que nos redimió. Entonces, los dos pasos que se daban ante 7 testigos, el primer paso se llamaba emancipación. La emancipación consiste en simbolizar la compra-venta del hijo. Usando balanzas de cobre se pesaba el peso de la venta del hijo, luego el padre lo volvía a comprar. Se volvía a pesar el precio del hijo y el padre lo volvía a comprar por segunda vez. Y a la tercera ya no lo compraba el padre. Entonces el hijo era emancipado. De esta manera se rompía o terminaba la patria potestad. Fíjense eso, el padre podría vender al hijo. Una vez más, esos son conceptos que a nuestro corazón y a nuestra mente decimos, ¡qué barbaridad! Ni los chuchos abandonan. Y empieza el montón de argumentos. Pero el concepto bíblico, al entender que hay un propósito, hay una meta a la que tenemos que llegar, entonces no era por el hecho de que sencillamente ya no puedo mantener a mi hijo y lo vendo. Porque no cualquiera, en aquel entonces no cualquiera compraba un hijo por comprarlo, sino que eran ya hombres, ya eran personas que ya habían pasado lo difícil del mantenimiento. Ya los padres sanguíneos los habían creado. Y los que los adoptaban era porque les miraban el potencial de seguir con su legado, con su ideología, con sus conceptos. No sé si se recuerdan de la película de Ben-Hur, que otra vez la están pasando con versiones nuevas y todas, pero el asunto está que el esclavo judío, ¿verdad?, llega a convertirse en el gran personaje romano por la adopción. Entonces, ese es uno de los conceptos importantes de ahí. La emancipación, dice el diccionario, es el acto de liberar de esclavitud, servicio, sujeción o dependencia, libertad de esclavitud o de influencia controladora. Entonces, primero, la emancipación. El segundo paso era vindicatio, la vindicación. Era una ceremonia en la cual el padre adoptante se presentaba ante el pretor, uno de los magistrados romanos, y presentaba un caso legal para la transferencia de la persona adoptada a la patria potestad de su nuevo padre. Esto es sumamente importante. La emancipación, nacer de nuevo, recibir a Jesús como Salvador, siendo tan glorioso como es, no es completo. Volviendo en el caso de la adopción, ¿ok? Se paga el precio de la emancipación y la persona es libre. Y como más adelante vamos a ver, es libre de todo, libre del apellido, libre de las herencias, libre de las deudas, libre de todo, libre. ¿Y ahora quién es? No tiene identidad. Cuando se le libró de esta potestad, está en el limbo. Ya no es de la tribu Velázquez. ¿Y ahora de quién es? De ninguna. Ven, en lo material, en lo físico, nos ayuda a entender pues por qué es tan importante que después de nacer de nuevo se le dé lechita espiritual a los creyentes y se les siga enseñando su responsabilidad, no sus derechos. Por eso yo insisto cuando damos pláticas de enseñanza de los hijos, no les enseñen derechos, enseñen responsabilidades. ¿Por qué el enemigo? ¿Por qué el comunismo? ¿Por qué toda la basura que causa tanto daño a la nación tiene éxito? Porque le mete a la gente su derecho. Usted como mujer tiene derecho de, usted como anciano tiene derecho de, usted como indígena tiene derecho de. No.
Todos tenemos los mismos derechos por ser humanos. No hay humano indio, humano europeo, humano gringo, humano guatemalteco. No, solo hay humano. Que tiene los mismos derechos, pero también tiene las mismas responsabilidades. Entonces no hay que enseñar derechos, hay que enseñar responsabilidades. Si uno cumple su responsabilidad, el juez justo se asegura de que se le llegue su derecho, aunque uno no lo sepa. Traduciendo la iglesia, bendición y aprobación. No hay que enseñar bendiciones. No hay que estar enseñando, usted ahora es cabeza y no cola. Ahora usted todo tiene en su boca, tiene el poder de vida y muerte. Ahora, no se le pone una ametralladora a un niñito. Se enseña responsabilidad. Usted nació de nuevo, deje estar hablando antes. Empiece a cambiar. Si no sabe cómo, empieza a leer la Biblia. Es que no la entiendo. No hay tal de que no la entiendo. No quiere obedecer. Por eso dice no la entiendo. Porque las cosas que son fundamentales para nuestro comportamiento son comprensibles. No chismografiar es bien claro. No lo entiendo. ¿Qué significará? Lo fundamental está clarísimo. Entonces dice la vindicación. Y si nos dimos cuenta, Pablo se refiere con para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Esa es la emancipación, nos libera de eso. Aquí está lo que les mencioné. Si tan solo se cumpliese la primera parte, la emancipación, el hombre sería libre del poder bajo el cual estaba, pero quedaría en el aire, sin familia, sin identidad, sin nacionalidad. Sería como un nuevo nacimiento, pero siendo dejado abandonado a su suerte. Si en su suerte lo encuentra una familia amorosa y lo cría y lo alimenta y lo hace y darse un gran nombre glorioso. Si lo ponen en un orfanatorio donde lo atiendan y todo fabuloso, pero de lo contrario simplemente va a sobrevivir. No va a tener un propósito en su vida, simplemente va a estar sobreviviendo. Por eso Pablo dice que para que redimiese a los que estaban bajo la ley, ¿a fin de qué? No simplemente lo redimiese. No es el plan de Dios salvar, o sea, perdonar y que nazcan de nuevo y tener la tierra como un gran jardín de niños. ¿Es a fin de qué? A fin de que recibiesen la adopción de hijos. Miren la importancia que le da la Biblia a eso de la genealogía. En Esdras capítulo 2, versículo 62, dice: estos buscaron su registro de genealogía y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio. Una versión de la descendencia de Aarón. A ver, vamos a ver la genealogía. El eslabón perdido. Entonces, excluidos del sacerdocio. Nosotros nos decimos que somos nación santa, real sacerdocio. Asegurémonos de que no solo fuimos emancipados, sino que hemos sido adoptados. Y en Apocalipsis 21 hay otra aplicación. En el versículo 9 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en la vida, en el libro de la vida del Cordero. En el libro de la vida del Cordero. ¿Puede alguien que no reconoce a Jesús como Señor, como Cristo, como Redentor, estar inscrito en su libro? Tan claro que es a leer en español que Israel no puede ser el pueblo de Dios. No está en el libro del Cordero. Ellos desecharon al Cordero. Ok. 4 consecuencias principales de la adopción. En primer lugar, se perdía toda relación con la familia anterior. Todo derecho, pero también toda responsabilidad, y se recibía una nueva identidad, un nuevo nombre, una nueva familia, una nueva ciudadanía. Otra vez,
nuestros corazones y nuestras mentes no consumen esto. Ustedes me han oído decir a manera de chiste que un día ya no es de la tribu Velasquez, es de la tribu Ponce. Claro, seguimos amándonos y todo lo demás, pero funcionalmente no tiene ninguna responsabilidad con nosotros. Y pongo el ejemplo de que si nuestra consuegra, doña Dora, tiene una necesidad, al mismo tiempo que Lili tiene una necesidad, es responsabilidad de Dina atender a doña Dora. Porque fue adoptada, por así decirlo, a otra tribu, a otra familia. Y esos son los conceptos que en nuestra mente y en nuestro corazón no caben. Por eso dicen, mas estas palabras que yo te ordeno estarán sobre tu corazón, para que entendamos. Porque si ahora somos una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, pero solo las cosas viejas pasaron que no me gusta recordar. Las que sí me gusta recordar todavía quedan. No, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Entonces esos son los conceptos que tenemos que entender del Evangelio del Reino. Insisto, si aún el mandamiento es amar a mi enemigo y amar a mi prójimo como a mí mismo, ¿cómo no voy a amar a los que Dios usó para que fueran mis padres biológicos, a los que Dios puso para que fueran mi familia biológica? O sea, no es un asunto de chusma, sino que es un asunto de en cuanto a prioridades funcionales. Hacer bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Así como puse el ejemplo de Lili y la consuegra, el ejemplo de un hermano en la fe y un hermano en la carne. Y los dos tienen necesidad al mismo tiempo. ¿A quién debo de ayudar? Ay, qué fea está la lección hoy, ¿verdad? Ok. 4 consecuencias. Entonces, la primera, se perdía toda la relación con la familia anterior. La segunda, se convertía en heredero del nuevo padre. Se convertía en heredero del nuevo padre, ¿verdad? Ben Hur otra vez, ¿verdad? Y varios casos de ahí, vuelve a convertirse en herederos. Habiendo sido un don nadie, un esclavo, por haber sido adoptado hijo, ahora se es heredero. Y de esa manera le llega todo el poder. Lo que es más, aunque naciesen otros hijos biológicos, si el heredero fue primogénito, no pierde su primogenitura. No hay tales de que, bueno, a este lo adopté, pero este es hijo de sangre. El primogénito es el primogénito por adopción. Número 3. No solo quedaba, número 3, ¿dónde está? Aquí está. No solo quedaba libre de la antigua patria potestad, sino que en realidad toda su vida pasada era borrada. Si había sido un pasado vergonzoso, doloroso, endeudado, etc., todo era borrado y se iniciaba un nuevo currículo de vida. El comentarista William Barclay dice que cuando la ceremonia se completaba, el adoptado a los ojos de la ley era una nueva persona, a tal grado que todas sus deudas y obligaciones relacionadas con su antigua familia eran abolidas como que si nunca hubiesen existido. ¿Saben qué me dice eso a mí doctrinalmente para estos días? No hay maldición generacional para los que somos adoptados en Cristo. No tengo que estar recordándome en mi pasado si me llevaron a un brujo cuando era niño, ni nada por el estilo. No. Ahora tengo un nuevo padre, tengo un nuevo currículo de vida, no hay nada de qué avergonzarme. Por eso es que Pablo, y eso cuesta entenderlo, ¿qué hizo Pablo antes de convertirse? Vio cómo mataban a Esteban, hasta lo aprobó, después pidió cartas, las jalaba del pelo y las arrastraba y metió a la cárcel y todo. ¡Qué desventurado, qué malvado! Y de repente dice, admitidme, a nadie he hecho daño. ¡Ja! ¿Cómo que no? Ese ya no está. Saulo petateó. Ahora soy hijo adoptado con un nuevo currículo, con, como dice, todo el pasado borrado, lo que le llaman el clean slate, que dice en inglés, ¿no? Pues se acabó.
Ahí sí es borrón y cuenta nueva. No hay maldición para los que están en Cristo. Lo dice claramente la Biblia en español. Así que se acabaron los retiros para ir a sanar las emociones y las memorias y las generaciones, ¿cómo eran? Las maldiciones generacionales. Ancestrales, cierto, gracias. La cuarta parte la parte final era muy significante. Implicaba que la ley romana reconocía al adoptado como hijo absoluto del nuevo padre. Para ilustrar la magnitud de la adopción y el derecho del poder y de la herencia y demás beneficios que se implicaba, se nos presenta nada menos que el ejemplo de Nerón. Nerón llegó a ser el César porque fue un hijo adoptado por un personaje de eminencia, no por sus propias pistolas, no por sus méritos, porque fue adoptado. Por eso pudo llegar a ese puesto. Eso es lo que encierran las palabras de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 12 al 14. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos hizo aptos para participar. Ahora, recuérdense una cosa. Nos hizo en tiempo pasado conlleva la implicación de que estamos obedeciendo los primeros pasos, que estamos siendo hijos obedientes, porque la herencia es solo para los obedientes. ¿Cómo nos hizo aptos? Adoptándonos, el cual nos ha librado de la patria potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Dónde me quedé? Los pecados. Ok, esa es la redención. Somos trasladados, como dije, de la potestad de las tinieblas y tenemos redención. Podemos participar en el reino, pero simplemente vivir, sobrevivir, existir. Sin embargo, aún no se ha cumplido el proceso total. En Jesús, imagínense, Jesús vino, murió por nosotros, redención, emancipación. Si no hubiese resucitado, ahí hubiera terminado todo. Y al quedar uno libre, si no tiene una razón de ser, si no tiene una familia, si no tiene un grupo en cual encajar, puede volver a caer en esclavitud. Si Jesús solo hubiera muerto y se nos hubiera perdonado de los pecados hasta allí, por así decirlo, todavía quedábamos expuestos a volver a caer con Adán, el mismo Jesús. Pero es en la resurrección donde se cumple la segunda parte, donde Jesús es adoptado. Pablo dice en Romanos 1, 3 al 4. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hechos 13:33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, o sea, las promesas, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Él nació en la carne del linaje de David, pero fue emancipado y fue engendrado en la resurrección. Y en el Salmo citado siguen las palabras: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Hebreos 1:4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Y qué si nosotros sí nacimos de nuevo y sí fuimos adoptados? Tenemos que ser equipados
para cumplir la misión a la que somos llamados. Ahí llega el texto conocido de Gálatas 4:1, porque el hijo, el heredero, mientras es niño, en nada difiere del esclavo. Entonces está bien, gloria a Dios, hemos sido adoptados, pero dejemos ya los fundamentos y vayamos a la madurez, a la perfección. No tengamos que seguir echando los mismos fundamentos, no tengamos que seguir alimentando nuestra carne y nuestras emociones y nuestros sentimientos. Empecemos a ver la palabra de Dios y empecemos a caminar a la luz de ella. Empecemos a darle prioridad. Por eso dice Jesús, en una familia van a estar divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Por qué? Por causa mía. Porque los 3 que entiendan que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, van a tener problemas con los que quieren seguir en la primera razón, en no admitir lo que implica ser nuevas criaturas. Terminaré con este texto, que miren el sentido que tiene ahora con la luz de la revelación progresiva. 2 Corintios 5, 15 al 17. Y por todos murió, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿No conozco yo a Carlos según la carne? ¿Y ahora quién es este Juan Carlos? No, sigo conociendo en ese aspecto. Otra vez leyendo en el contexto bíblico. ¿Qué significa conocer bíblicamente? Es una experiencia. El conocer bíblico es una participación. Entonces lo que está diciendo es, ya nuestro trato, nuestra vivencia, ya no es según la carne. Ya no es otra vez por el nacimiento sanguíneo. Por eso es que dice que si tienen que hacer el favor a un hermano en la sangre y a un hermano en la fe, obviamente implicando que el hermano en la carne no es hermano en la fe. Si un hermano en la carne que no es hermano en la fe y uno que es hermano en la fe, yo podría ayudar al hermano en la fe. Primeramente, ya no conocemos a nadie según la carne. Y aún, si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. ¿Qué celebramos de Cristo según la carne? Su nacimiento. Incluso su muerte. ¿Perdón? Su muerte también. Su muerte. También su muerte. ¿Ok? Según la carne. Navidad es su nacimiento. Básicamente, esas serían las únicas 2 celebraciones, ¿no? Su nacimiento y su muerte. Pero si ya no le conocemos según la carne, ¿qué nos queda celebrar? Su resurrección. Y por eso es que cada primer domingo del mes participamos de la mesa del Señor, recordando que sí murió, su cuerpo fue partido y su sangre fue vertida, pero que vive. Y anunciamos su venida. Él viene otra vez, pero ya no viene como el Cristo de la carne, viene como el Rey de Reyes y Señor de Señores. De ahí que de aquí en adelante, ni a Cristo conocemos según la carne. ¿Qué conclusión? Primero, empezar por establecer la herencia que no se puede robar. Solo lo tangible con el tiempo se puede perder por la causa y efecto. Sembrar y cosechar. Pero lo intangible, dice Proverbios 10:22, la bendición del Señor es la que enriquece y Él no añade tristeza con ella. Proverbios 13:22, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Entonces, la herencia bíblica, amados hermanos, se dan cuenta cuán diferente
y cuán importante es. Necesitamos entender que somos administradores de Dios. Ni nosotros nos pertenecemos. No somos dueños ni de nosotros mismos, porque fuimos comprados. Gracias a Dios que fuimos comprados, porque fuimos adoptados. De ahí que el que vive debe de vivir para el propósito de Cristo. Una vez más, en ninguna manera estamos haciendo una cosa religiosa, mística, ya no trabajo, ya no hago esto, ya no, sino que por el contrario, debemos decir cada uno en el estado que fue llamado en él permanezca, sin avergonzarse, excepto los esclavos. Si pueden librarse, procuren. Si pueden salir de la esclavitud de la deuda, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud sentimental, si pueden librarse, procuren. Pero de lo contrario, cada uno seamos luz y sal en el lugar en el que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque esa es la visión. Ser luz y sal del reino glorioso de Cristo. Y ser nosotros la sal que no permita que se corrompa nuestra nación. Y ser nosotros la luz que no permita que caiga en tinieblas nuestra nación. Sino que venga su reino y sea hecha su voluntad aquí, como se hecho en el cielo. Ok, fui rápido porque quería asegurarme que terminaba. Ahora sí, preguntas o comentarios. Carlos, aquí por favor. Ahora sí, el micrófono para que queden grabados. Campos, el tema de la continuidad es complicada, por lo menos yo considero que en estos tiempos es más complicada que antes. Es decir, la forma en como los padres actualmente formamos a nuestros hijos es en cierta forma irresponsable, sin visión y sin propósito. Y generalmente cada uno lo que hay en la mente es: yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví, o yo no voy a hacer esto porque mis papás me lo hicieron, o yo voy a hacer esto porque mis papás no me lo dieron cuando eran pequeños, que disfruten, no les pego porque a mí me pegaron. Y yo recuerdo que usted mencionó algo importante hace algunos estudios que tal vez no lo podría repetir, en donde los abuelos hacían una función importante en ese tipo de familias. Yo recuerdo que yo le mencionaba alguna vez que me daba tristeza escuchar esos reyes de Israel, en donde fue un gran rey, pero el hijo fue un malvado, no era posible, o sea, no aprendió nada, o fue el rey bueno el que no pudo transmitir lo que vio. Ok, ahí está el punto, de que, como tú lo mencionas, los abuelos no estamos libres. Ya se casaron mis hijos, ya todos son grandes, gloria a Dios, ya cumplí. Todavía están los nietos, ¿verdad? Y queda en nosotros la responsabilidad de influir en esas vidas de los nietos. Tenemos que velar. Por eso es que decía yo, en el caso de cuando nuestros hijos se casan y viene el nieto, y los padres, por las circunstancias financieras o lo que sea, no pueden estar atendiendo. Ahí entramos a rodear los abuelos para asegurarnos de que no va a quedar la enseñanza en manos de una niñera, en manos de una persona que, por muy buena persona que sea, no tiene la visión del reino, no tiene la visión de los principios. Entonces, las prácticas, las costumbres, todo eso se le van inculcando al niño que mama, no a la mente. Entonces tiene que haber una atmósfera de personas que creen en lo mismo para ir inculcando en el espíritu, en las emociones del niño, esos conceptos. Sumamente importante. Gracias, Carlos. ¿Alguien más? ¿Comentarios ni preguntas? Entonces, sí, allá por favor, está César. Yo veo de que en tu caso te has ocupado bastante también de la herencia hacia tus hijos sobre las posesiones materiales. Y eso es algo de lo que poco se practica y se predica. Entonces,
¿es un mandato o es una opción? ¿Es un mandato? ¿O una opción? No, es que el mandato, mira, ahí va otra vez. Él dice, el bueno dejará herencia a sus hijos. No dice solo la intangible o solo la tangible. Está implícito en las dos. Pero más importante la intangible. Porque si les dejo casa, dinero y riquezas y todo lo demás, y no les enseñé lo intangible, los principios, lo ético, moral, pueden que no lo pierdan, pero van a desgraciar el propósito y el plan de Dios. No me cuenta a mí, aunque yo haya vivido una vida recta y fabulosa, como acaba de decirnos Carlos, un gran rey que amó a Dios y su hijo una lata. Entonces no le cuenta al rey, porque no cumplió el mandato de Dios al rey. ¿Te recuerdas lo que he dicho de que Dios no nos habla mientras no cumplimos lo que ya nos dijo? Entonces Él me dice que a mí, ahora abuelo, el que eduque a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Ya cumplí con lo de mis hijos, pero ahora me empieza a hablar de mis nietos. Y mientras no cumpla lo de mis nietos, no me va a decir otra cosa. Entonces sí, y las cosas materiales, otra vez, decía yo en la plática de la herencia que el Estado no puede robar. Uno de los beneficios de que sea fideicomiso en vida es que el Estado no se mete, no entra en el Estado ni nada de esas cosas. Entonces, como yo sé que en el plan de Dios, Brandon, que tiene que velar por mí, implica que mi responsabilidad es ver que Brandon salga adelante. Porque ¿cómo voy a esperar que él cumpla la función de hijo que le provee al padre si no tiene los recursos? Y los recursos yo debía haber. Dice, el buen hombre es el que no deben los hijos amontonar para los padres, sino que los padres para los hijos. Yo no puedo estar esperando que Brandon sea millonario y me pase una mensualidad. Yo tengo que asegurarme de que él pueda salir adelante, ayudarlo a que salga adelante, porque son los padres los que amontonan para los hijos. No, solo un ejemplo sobre adopción. Encontré aquí a Tito Flavio Josefo, que él era de descendencia judío fariseo y lo adoptaron los romanos. Un historiador que escribió un ejemplo era nada más. Excelente, gracias. Otro personaje, vimos por lo negativo a Nerón y lo positivo a Josefo. Dos personajes que usamos mucho en nuestros estudios y pláticas, ambos adoptados. Por eso llegaron a ser así. Solo una pregunta por acá. Se hablaba de la emancipación y de la vindicación. Según entendí, no quiero malinterpretar, pero digamos el tema del nuevo nacimiento y de la salvación, que es lo que más se predica en las iglesias hoy en día, ¿qué hay de ellos? ¿Se quedan solamente emancipados y no son vindicados? ¿O Dios de alguna forma tiene misericordia de ellos? ¿Qué pasa si esta revelación no llega a ellos y Dios no los alumbra, no son escogidos? ¿O qué hay con ellos? La mejor respuesta vendría siendo la de Pablo a los Corintios, donde dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Estas personas que nacen de nuevo, que reciben a Cristo como Salvador y todo, ya tienen el fundamento. El problema está que dice que sobre ellos se edifica o con paja, o tarasca, piedras preciosas, oro, y luego viene el juicio de la prueba. Y el fuego del juicio de la prueba, y quema todo lo que no es de plata y oro y piedras preciosas, todo lo que es de madera y hojarasca. En este caso, la mayoría de la iglesia está edificando con madera, está haciendo buenas obras, pero no pasan la prueba del juicio. ¿No? Porque fíjate que tú dijiste correctamente, como la mayoría dice, el nuevo nacimiento o salvación. Bíblicamente, el nuevo nacimiento es la emancipación. La salvación es la vindicación. Porque la Biblia no habla, no llama, como nosotros en la iglesia comúnmente llamamos salvación al nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es el primer paso, es ser librado de la potestad de las tinieblas. Ahora ya podemos escoger, antes no podíamos escoger. Entonces ahora, ya librado de la potestad de las tinieblas, queda en nosotros escoger.
y trabajar en nuestra salvación con temor y temblor. Por eso los textos de salvación, si tú te das cuenta en las epístolas, es a creyentes y se les está hablando de salvación. Recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Qué es el alma? El centro de la voluntad, de los pensamientos, de las emociones. Nacemos de nuevo, creemos en Cristo, pero seguimos almáticos, seguimos con los valores humanistas, seguimos considerando las cosas desde una perspectiva que aprendimos que tiene que ser renovada. Y conforme vamos renovando el entendimiento, estamos en el proceso de salvación. ¿Dónde? Carlos, aquí, perdón. Si estar en Cristo disipa las maldiciones, Ok. si estar en Cristo disipa las maldiciones, ¿qué significa estar en Cristo? Para que la gente pueda estar segura de que está en Cristo. Porque mucha gente va a la iglesia, pero no están en Cristo todavía. Yo sé que acabas de responder algo con eso del nuevo nacimiento, pero si pudieras exponer, gracias. Ok, una vez más, a fin de ser adoptados. Es hasta que somos adoptados que ante la ley, ante Roma y ante todos los demás se declara que ya no tenemos las deudas de nuestros padres ni los problemas de nuestros padres anteriores ante la ley. Pero ¿qué si nosotros seguimos con esa mentalidad de que sí, pero es que ellos fueron los que me dieron la luz y todo lo demás? Entonces seguimos en nuestra mente esclavos. Mientras no renovemos el entendimiento y aceptemos, ciertamente estas personas fueron usadas por Dios para traerme al mundo, para darme la vida que me dieron y darme esta oportunidad de ahora ser adoptado por este rey. Me gozo, le doy gracias a Dios por aquellos que me trajeron hasta acá. Pero ahora tengo que honrar a este rey. Ahora tengo que vivir de acuerdo a los principios, aprender las normas y los estatutos de este rey y vivir como un hijo digno del rey. Ser digno de la vocación por la cual soy llamado. Entonces, ya estoy libre de las maldiciones. Pero si sigo en mi mente aferrado, si salgo de Egipto pero sigo pensando en Egipto, entonces no estoy en Cristo. ¿Sí? ¿Acá? Ya que yo entendí que Cristo fue adoptado a raíz de la muerte y resurrección, ¿verdad? En la resurrección, sí. Yo quiero entender la función de José, que él, no siendo padre natural de Cristo, de alguna manera tuvo que adoptarlo. Pero también quiero entender que si Dios dice que dio un hijo, o sea, entregó un hijo, tiene un padre adoptivo terrenal y después lo vuelve a adoptar como hijo. Ese ciclo. Te lo capto y no estaría mal. Recuérdate lo que acabo de decir. Los mismos padres biológicos que cuando sus hijos crecían y eran obedientes, los adoptaban. Entonces en la analogía podemos ver que Dios dio a su hijo y lo dejó pasar por el proceso de niñez. Y luego cuando maduró y cumplió los estatutos del padre, lo adoptó. Acá. O sea que podríamos decir que la adopción realmente es un reconocimiento público de aprobación hacia el hijo, siendo el padre que le da de su honra al hijo. O sea, eso, por lo que usted está diciendo, más o menos sí lo entiendo, así sería. Sí, porque en nuestros días no imagínate qué pensarían de nosotros. Quiero adoptar a Brandon. ¿Qué pensarían de mí? Pero ¿cómo se manifiesta que yo adopto a Brandon? En la actitud, en el reconocimiento que le doy de lo que él es, la dignidad. No leí, por cuestión de tiempo que estaba apurándome, pero se recuerdan que dice que esa emancipación se hacía ante 7 testigos, delante de la autoridad romana con 7 testigos. Bueno, la emancipación de Jesús es cuando Dios lo declara a su Hijo delante de los 7 espíritus de Dios que están delante del trono. ¿Verdad? Entonces ahí se cumplieron, la simbología es fabulosa, es muy linda. Pero entonces en nuestros días
nosotros adoptamos, por así decirlo, a nuestros hijos dándole nuestro aval, nuestra bendición, ¿verdad? Por ejemplo, si nuestro hijo no obedece, es un rebelde, lo seguimos amando, lo seguimos bendiciendo, pero no aprobando. Y al haber la oportunidad de dejar herencia, escogemos a quién se la dejamos. ¿Qué hora es? Ay, ya se pasó el tiempo. Ustedes preguntan mucho. Bendiciones. Vamos a tomar cafecito.